inocente detenido. ¿Por qué? Porque él representa una amenaza para los poderosos, para la red Globo, para el capital financiero, para la élite perversa de nuestro país. ¿Cómo está? Inicia temas del día. Vamos a revisar nuestra pregunta en Twitter para que participe. Tal como prometió, Lula se presentó ante las autoridades brasileñas tras la prisión ordenada por el juez Moro. El pueblo se moviliza por su liberación. ¿Qué sigue en juego en Brasil? Hay varias etiquetas como Lula libre o povo quer Lula libre, o sea, el pueblo quiere a Lula libre, Lula vale a luta, o sea, Lula vale la lucha, y Lula es preso político. Esa está clarita, clarita. Participe, denos su opinión. Justo nuestro primer tema nos va a llevar a Brasil. Tras la detención del expresidente Lula da Silva, miles de personas han salido a las calles, incluso han viajado a Curitiba, donde se mantiene en el campamento Lula Libre para apoyarlo y exigir la liberación del líder del PT. Le vamos a ampliar a continuación. La propuesta del campamento es mantener la ocupación hasta que Lula sea liberado. Militantes de varias regiones de Brasil se suman a este campamento con el fin de aumentar la presión popular sobre la Suprema Corte, que este miércoles, dicho sea de paso, va a discutir el tema del encarcelamiento en segunda instancia del expresidente. Si los ministros deciden cambiar su decisión de 2016, Lula podría ganar la libertad provisoria. De esta forma, Curitiba se convierte en la capital de la resistencia democrática. Un inocente detenido. ¿Por qué? Porque él representa una amenaza para los poderosos, para la red Globo, para el capital financiero, para la élite perversa de nuestro país. El recado que queremos darle, presidente Lula, es que usted no está solo. Hay mucha gente en este país. Creo que el juez Sergio Moro, el día que aprendió al presidente Lula, creyó que aquel día era su día. Pero Moro es pequeño. En los periódicos de todo el mundo se publicaba a Lula en los brazos del pueblo. Lula es gigante. Justo desde allí, desde la capital de la resistencia democrática en Brasil, Curitiba, nuestro compañero André Vieira nos tiene más información. Saludos, André. La expectativa ahora se centra hacia el próximo miércoles. Cuéntanos más. Hola, sí, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia que nos acompaña a esta hora aquí en Telesur. Nosotros seguimos desde el campamento Lula Libre, donde miles de personas que vienen de diferentes lugares del país ya están aquí para estar cerca de Lula da Silva y hacer este proceso de resistencia. Un proceso que denuncia al mundo que Lula se convierte de un perseguido político a un preso político, el primer preso político desde la redemocratización de este país. En este momento ocurre el segundo acto, el Lula Libre, aquí en este campamento, un acto que reúne a diferentes movimientos sociales y también líderes de diferentes partidos políticos. Por aquí también está el ex canciller de Brasil, Celso Amorim, también el líder del movimiento Sin Tierra, João Pedro Stedil, y diferentes otros líderes de los movimientos sociales, líderes de los sindicatos de los petroleros, líderes también del movimiento feminista, del movimiento LGBT, que llegan aquí para hacer una vez más esta demostración para Lula da Silva, que están en solidaridad con Lula da Silva y también en defensa de la democracia aquí de Brasil. En el día de hoy también se reunió la ejecutiva del PT, donde han organizado el próximo 11 de abril, que ocurrirá en todo el país y también en diferentes lugares del mundo, un acto mundial en solidaridad con Lula da Silva. Y nosotros de Telesur estaremos aquí acompañando minuto a minuto lo que pasa en este proceso de resistencia del pueblo brasileño junto a su máximo líder, Luiz Inácio Lula da Silva. Adelante, compañeros.
Muchas gracias, André. Luego de la detención del líder petista, el Comité Popular en Defensa de Lula y la Democracia emitió un comunicado con detalles de la situación del expresidente durante sus primeras horas en prisión. Se lo mostramos. El expresidente Lula se quedó en compañía del abogado Cristiano Zenin Martins durante un largo periodo, dice el texto. Durmió tranquilamente y no fue maltratado por los agentes del lugar. Continúa sereno y tranquilo. La vigilia en Curitiba en apoyo a Lula será permanente. Ya se están programando visitas de líderes internacionales y hasta el día en que liberen a Lula, miles de personas pasarán por todos los días por Curitiba. Más de 2 decenas de personas, incluyendo niños y ancianos, se han lesionado con el ataque de la Policía Federal con bombas de gas. Destacaron que hay videos y fotos que exponen al mundo el nivel de violencia de la policía brasileña. A lo largo del día se esperan muchas caravanas de partidarios de Lula provenientes de varias ciudades alrededor de Curitiba. Solo del estado de Santa Catarina ya están confirmadas más de 1.000 personas, concluye el texto. El abogado de Lula, Cristiano Zenin, complementa la anterior información. Lo escuchamos. Recientemente estuve con el expresidente Lula. Él se encuentra bien, aunque está indignado por la situación. Evidentemente su encarcelamiento fue decretado sin fundamento jurídico, tanto porque es una condena sin base legal y porque nuestra Constitución no admite la prisión anticipada, que fue el caso que le impusieron. Sin embargo, se encuentra bien. Continuamos con las medidas jurídicas admisibles para revertir esta decisión. Volvemos a presentarle entonces nuestra pregunta del día. Tal como prometió Lula, se presentó ante las autoridades brasileñas tras la prisión ordenada por el juez Moro. El pueblo se moviliza por su liberación. ¿Qué sigue en juego en Brasil? Participe, denos su respuesta. Avanzamos. Hablamos de nuestra imagen del día que nos vuelve a llevar a Francia. Recordemos que los trabajadores del sector ferroviario están en huelga intermitente por 40 días. Según medios de prensa, alrededor del 80% de los TGV, como comúnmente se les conoce a los trains grande vitesse o trenes de alta velocidad, no salieron este lunes en el contexto de la 4ª jornada de paro. Cerca de un cuarto de los trayectos internacionales previstos para la jornada se vieron afectados por la protesta. El descontento surge por los planes del gobierno del presidente Emmanuel Macron de revocar el estatus especial de los maquinistas que les dan acceso a garantías como el empleo vitalicio. Con esta poderosa imagen del día, nos vamos a la pausa. Estamos de vuelta. Jornada de movilizaciones en Colombia en ocasión del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. De esto le hablaremos en nuestro segundo tema del día. Diferentes organizaciones sociales víctimas del conflicto se movilizaron en Bogotá. Se concentraron en el planetario de la capital colombiana para homenajear a las víctimas 3 décadas de violencia, así como para exigir verdad, justicia y no repetición de estos hechos. En medio del proceso de paz, marcado por la firma de acuerdos y con las FARC y los diálogos con el ELN, pues los colombianos rechazan el incremento de los asesinatos de líderes sociales. También denuncian el incumplimiento por parte del gobierno de lo pactado en La Habana y en especial del proceso de reparación de las más de 8 millones de víctimas del conflicto. José Manuel Jiménez nos tiene detalles de esto y más. Te saludo, José Manuel. Estábamos viendo imágenes sobre lo que acontecía más temprano, pero te pregunto cómo continúa esta jornada de movilizaciones, esta jornada de recordación, incluso desde el legislativo, ¿qué se dice? Rey televidentes, buenas tardes. Efectivamente continúa esta jornada de movilización en diferentes regiones del país, en diferentes capitales de Colombia, homenajeando, conmemorando el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto. Recordemos que es un universo de más de 9 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia. Y este año, tan solo este año, se han asesinado 57 líderes sociales en el país. ¿Qué ocurre hoy en el Congreso? Hoy en el Congreso se adelanta la sesión plenaria
con las víctimas de conflicto. La idea es que los congresistas en su mayoría estén en este recinto y le den la palabra a las diferentes organizaciones sociales, de defensoras de derechos humanos, líderes sociales, para escuchar sus demandas, sus peticiones. Tengamos en claro que hay en curso una ley vigente, la ley 1448, la ley de víctimas y restitución de tierras. Pero a 7 años de haberse iniciado esta ley, de entrar en vigencia esta ley, tan solo se ha cumplido el 10% de la reparación unitaria de las víctimas. Es decir, estamos hablando de más o menos un universo de 900 víctimas bajo un universo total de 9 millones de víctimas. Tan solo el 10% se ha beneficiado con esta ley, y esta ley termina dentro de 3 años, es decir, que en 3 años no va a lograr reparar, resarcir a todas las víctimas del conflicto armado colombiano, y esa es una de las exigencias que le hacen al Congreso de la República: extender esta ley de víctimas por unos años más, mientras que todo el universo de las víctimas en todo el país puedan gozar de sus plenos derechos de reparación, de restitución y de no repetición de los hechos violentos. Otra demanda que también hacen al Congreso de la República es la activación de las 16 curules pactadas en La Habana para las víctimas. Recordemos que este mismo Congreso, fue el que derogó esta ley el año pasado, y las víctimas se quedaron sin participar en las elecciones legislativas que pasaron hace unas semanas en Colombia. Este mismo Congreso tendrá escasamente 2 meses para tramitar esta ley de las 16 curules para las víctimas. Algunos analistas dicen que no se va a lograr sacar esta ley para las víctimas, estas 16 curules, y que tendrá que ser el nuevo Congreso el que debata esta solicitud y lo que se pactó en el acuerdo de La Habana. También dicen que no es posible que continúe la violencia política, la violencia social, la violencia económica en Colombia. Estamos hablando que a partir de la firma del acuerdo de paz con las FARC 2016 se han asesinado en Colombia más de 300 líderes sociales, y cifras actuales de ACNUR se habla que en Colombia en el 2018 van 4.000 personas desplazadas. 4.000 personas desplazadas en tan solo 3 meses de lo corrido del año, Rey. Así que la situación en materia de derechos humanos, en crisis humanitaria, aumenta cada día. Un dato que poco se divulga por las autoridades colombianas, pese a el contenido tan fuerte que encierra, ¿verdad? Muchísimas gracias por este reporte, José Manuel. Hasta la próxima. José Manuel Jiménez nos acompañaba desde nuestra corresponsalía. Ahora, ¿por qué se conmemora hoy el Día Nacional de la Memoria en Colombia? Vamos a encontrar la respuesta en el nombre de Jorge Eliezer Gaitán, a propósito de cumplirse 70 años de su asesinato. Gaitán nació el 23 de enero de 1903 en el popular barrio Las Cruces de la capital colombiana. Defendió causas sociales y denunció la masacre de las bananeras. Fue alcalde de Bogotá en 1936. También fue ministro de Educación en el 40, y durante su corto tiempo en la cartera desarrolló un plan contra el analfabetismo, así como por la democratización de la cultura y la educación en el país. Fue candidato presidencial por el Partido Liberal en 1946. 2 años más tarde fue asesinado. Su muerte provocó un estallido social conocido como el Bogotazo, que daría inicio a lo que los historiadores llaman el punto de inflexión que impulsó el nacimiento de la insurgencia guerrillera en Colombia. Y para seguir con algo que nos contaba José Manuel, de acuerdo con datos oficiales, el conflicto colombiano es el más antiguo del continente. Repasemos algunas cifras. Según el Registro Único de Víctimas, el conflicto, que lleva más de 50 años en Colombia, ha dejado más de 8 millones de víctimas, 6 millones de desplazados. Según un informe reciente de la organización no gubernamental Somos Defensores, en 2016 se contabilizaron 80 asesinatos, en 2017 106, y en lo que va de 2018 se han conocido, como bien decía nuestro compañero, 57 casos de asesinatos de líderes sociales. Cerramos Colombia, le hablamos a continuación de otros temas que también son noticias durante esta jornada. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales.
Comenzamos con Alien Fernández. Jóvenes de Cuba que asisten a los eventos previos a la Cumbre de las Américas en Lima sostendrán en minutos un encuentro con estudiantes de la Universidad de San Marcos, nos decía más temprano Alien. Cristian Salas, el expresidente Correa plantea realizar un debate entre sus exministros de Economía y Finanzas y los veedores de la deuda pública conformados por la Contraloría. Esto luego de que estableciera responsabilidad penal con el manejo de la deuda pública en su gobierno. Reacciona Correa. Vamos con otra. Sergio Rodrigo, Francia. Una decena de facultades llevan días bloqueadas por todo el país en protesta contra la nueva ley que modifica los procedimientos de acceso a la universidad y en solidaridad con las trabajadoras, y los trabajadores de las ferroviarias. Greve SNCF es la etiqueta, o sea, huelga, Sindicato Nacional de Ferrocarriles, SNCF. Vea la fotografía, aparece allí la caricatura de Emmanuel Macron, el presidente francés, que no la está teniendo fácil justo por las políticas neoliberales que ha intentado aplicar. Alina Duarte. Este lunes Donald Trump declaró que en mayo o junio se reunirá con su homólogo norcoreano Kim Jong-un. Señaló que habrá un gran respeto por parte de ambas partes y con suerte podremos llegar a un acuerdo sobre la desnuclearización de Corea del Norte, dice Donald Trump. Marcela Cornejo, nuestra compañera, también tuiteó, dice, ¿sabía que en Chile hay peajes TAC en las autopistas internas? Bueno, pues hasta $1.5 por pasar un pórtico. No más abusos exigen en las calles, no al TAC, como dice la fotografía de nuestra compañera Marcela Cornejo. Muchísimas gracias por estas colaboraciones. El tema en desarrollo, el ataque reciente a una base aérea siria en la provincia de Homs fue desarrollado por 2 aviones F-15 de la Fuerza Aérea de Israel, según confirmó el Ministerio de Defensa ruso. Esto sucede mientras que el Consejo de Seguridad de la ONU somete a debate el supuesto ataque químico ocurrido en Guta, en el que el Kremlin cree que no es más que un montaje. Bueno, pues con esto y más, nuestro corresponsal Hisham Wanuso nos reporta desde el lugar de la información. Saludos, Hisham, adelante. Hola colegas, saludos amables televidentes. Efectivamente, Siria ha sido el blanco de una nueva agresión israelí que, haciendo uso de 2 aviones de combate tipo F-15, lanzaron 8 misiles desde el espacio aéreo libanés hacia una base aérea en la provincia central de Homs, la base aérea del T-4. La Fuerza Aérea Antiaérea Siria ha logrado derribar a 5 de estos misiles en tiempo que 3 de ellos impactaron en el blanco y lamentablemente causaron la muerte de alrededor de 14 soldados sirios. Esta agresión, afirma Damasco, se ha llevado a cabo por parte de la ocupación israelí como un fallido intento para elevar la moral de caída de los terroristas del llamado Ejército del Islam que han perdido la guerra en Siria. Después de 2 días de duros enfrentamientos donde el ejército árabe sirio ha logrado avanzar en las granjas de Duma y también irrumpir en la ciudad de Duma, donde estaban desplegados los terroristas del Ejército del Islam que habían revocado el acuerdo alcanzado por mediación de Rusia para su salida hacia la ciudad de Jarablos y bombardeado la ciudad de Damasco con numerosos proyectiles de mortero que causaron la muerte de 7 personas, entre ellas una niña, y dejaron a 42 heridos, además de colosales daños materiales en bienes públicos y privados. Después de estos días de enfrentamientos, el ejército árabe sirio ha logrado obligar a estos terroristas a volver a las negociaciones y luego de estas negociaciones aceptaron un acuerdo para su salida hacia la ciudad de Jarablos a través del corredor humanitario Al-Wafidin, donde nos encontramos actualmente junto a sus familias. Se espera la salida de 8.000 armados y 40.000 personas que integran a sus familias a cambio de poner en libertad a los secuestrados que mantienen como rehenes en sus cárceles desde hace más de 6 años. Antes de salir y antes de llegar a este acuerdo, los terroristas
contando también con el apoyo con los llamados cascos blancos, perpetraron una provocación química en la ciudad de Duma utilizando gas cloro contra la población civil y causando la muerte de alrededor de 150 personas, y atribuyeron o acusaron al ejército árabe sirio de este ataque. Las autoridades sirias desmentieron estas acusaciones, al igual que Rusia, que afirmó que el ejército árabe sirio no había llevado a cabo semejante ataque contra la ciudad de Duma. En tiempo que Estados Unidos realmente acusó al gobierno sirio de este ataque con sustancias químicas y también responsabilizó a Rusia y a Irán, y afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pagarían un alto precio por este ataque. En tiempo que Francia aseguró que asumiría su responsabilidad en esta cuestión y convocó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar la situación en Ghouta Oriental y el supuesto ataque con sustancias tóxicas. Le informamos también que Reino Unido y Arabia Saudita condenaron este ataque, mientras también Rusia ha convocado una sesión del Consejo de Seguridad para analizar las amenazas contra la seguridad y paz mundiales en referencia al tema de Siria. También Rusia ha condenado la agresión israelí y pidió de las autoridades israelíes esclarecer las razones por detrás de su nueva agresión contra la base aérea Tifor en la provincia central de Homs, y también cuáles son las razones por detrás de la misma, si la ha llevado a cabo por decisión propia o cumpliendo la voluntad de otros países, en referencia de forma indirecta a Estados Unidos, ya que expertos consultados afirman realmente que Israel llevó a cabo esta agresión por órdenes de Estados Unidos para impedir que Estados Unidos lleve a cabo esta agresión de forma directa y tenga un choque directo con Rusia, que había advertido después del supuesto ataque químico que cualquier agresión extranjera contra Siria tendría graves repercusiones. A todo ello, actualmente el ejército árabe sirio ha declarado el triunfo en Ghouta Oriental. Está al punto de enviar toda Ghouta Oriental de los terroristas, un destacado logro que el pueblo sirio ha celebrado, y afirmó que confía en que el ejército árabe sirio continuará a pesar de las presiones occidentales en el caso de las armas químicas y a pesar de las intervenciones y agresiones extranjeras, continuará contando con el apoyo de Rusia y sus aliados la lucha contra los terroristas y sus patrocinadores en todo el suelo sirio. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Muchísimas gracias, Hicham, por tu extendido y detallado reporte. Vamos entonces a avanzar. Avanzamos con las respuestas que ya tenemos en la pregunta Twitter. Ahí viene la pregunta. Tal como prometió Lula, se presentó ante las autoridades brasileñas tras la prisión ordenada por el juez Moro. El pueblo se moviliza por su liberación, que sigue en juego en Brasil. Tenemos la primera respuesta, es de Yaotl, la vamos a revisar. Aquí está: cada día en prisión Lula se hace más popular. Viene la movilización para liberarlo. También nos escribió Guillermo. Dice: en Brasil sigue en juego la democracia, sigue en juego la institucionalidad. Joaquín, aquí lo vemos. Movimientos sociales deben permanecer en las calles y seguir llamando la atención de la comunidad internacional para que cese este atropello a la democracia. Lula fue condenado sin ninguna prueba en su contra, solo por ser el líder social más popular de Brasil. Z dice: el pueblo debe seguir manifestando su apoyo irreversible en las calles para determinar el rechazo total a esta persecución política. Por su parte, los abogados deben insistir con sus recursos. David también nos escribió, vamos a ver su respuesta, aquí está. Lula demuestra su integridad ante el mundo y deja en evidencia el nuevo ataque a la democracia que la derecha ejecuta en Brasil. En juego está la justicia y la democracia, que cada vez son más golpeadas por los gobiernos entreguistas como el de Temer. Y por último, Martín dice: el gobierno ilegal no ve las protestas. Temer debe ir preso y Lula libre. Una respuesta radical. Muchísimas gracias por la participación en la pregunta del día. Lo vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Encontrarle una cura al cáncer es una de las grandes deudas que tiene la humanidad, y mantener a raya una de las enfermedades más letales se ha convertido en un reto que científicos del mundo asumen sin temor. Con este video terminamos nuestro programa de hoy.
having experienced that cancer and also having worried about it coming back influences how you do research. In that I really want treatments where if the cancer comes back, we have a solution to that problem.